Muy buenas compañeros del curso de LabVIEW. En el presente video vamos a hacer la explicación de la propuesta para el sistema de supervisión y control que se ha desarrollado durante la práctica 3, cumpliendo con la parte del subproceso 3, que es el de distribución, y siguiendo los lineamientos de la guía. Entonces tenemos desarrollado aquí en LabVIEW la propuesta del sistema. Esta es la interfaz gráfica del mismo, en la cual están integradas los subprocesos 1, el proceso 2 y el 3. En el 1 pues se hace la recepción del producto, el líquido, pues el insumo llega y es bombeado a través de estas tres bombas que tenemos aquí para ser almacenado en estos tanques de una capacidad de 30 litros, y posterior a eso las bombas de vaciado llevan ese insumo a la etapa siguiente, que es el proceso de pasteurización. Aquí lo que hacemos es que en un horno a determinada temperatura calienta la leche y la desinfecta de algunos gérmenes para posteriormente pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de distribución, donde un tanque de mayor capacidad pues se encarga de almacenar la leche y enviarla nuevamente a la siguiente etapa que estaremos realizando. El sistema pues entonces cuenta con un extractor, cuenta con unos indicadores de las bombas de llenado, las bombas de vacío, de entrega. Tenemos también unos indicadores para la temperatura del horno, si es baja, alta, y indicadores de qué etapa se está manejando, si es la etapa de enfriamiento en caso de que la temperatura exceda la ajustada, o etapa de calentamiento. Para ello vamos a usar un control de temperatura, donde manualmente podemos incluir la temperatura deseada del horno y establecer a su vez unos valores máximos y mínimos de temperatura. En este caso podemos poner máximo 50 y mínimo de 35. Y esta va a ser una visualización sobre la temperatura que tenemos. Pasando al proceso 3, el proceso 3 cuenta con un sistema de comunicación y niveles de tanque. Este tanque de almacenamiento cuenta con indicadores de bajo, medio y alto, y también tenemos la representación gráfica en tabla de tendencia de la temperatura y los niveles máximos y mínimos. También contamos con un control de procesos para activar o desactivar cada uno de los procesos que hemos mencionado hasta aquí, y pues el sistema de comunicación, el cual va a recibir los datos de Proteus. Entonces explicarles cómo es el funcionamiento, empezando por esta parte. Seguido al software de LabVIEW vamos a utilizar Proteus 8, que es un software de simulación de circuitos electrónicos bastante usado por los profesionales de la electrónica. Aquí lo que hacemos es simular el comportamiento de los componentes electrónicos para el estudio, para el diseño y para la investigación sobre mejoras o adecuaciones de circuitos, acondicionamientos. Entonces, siguiendo con los lineamientos de la guía, acá se establece utilizar una placa Arduino y un sensor o un potenciómetro que simule el nivel del tanque para que controle el accionamiento o el estado de los bombillos, de los indicadores que tenemos acá para el nivel, y que a su vez estos datos que están siendo manejados en Arduino mediante Proteus puedan ser enviados a través de un puerto de comunicación o a través de algún sistema de comunicación con el software de LabVIEW. Entonces este es el diseño que se ha usado. Básicamente las conexiones son las conexiones que por defecto se le colocan a la tarjeta Arduino. Este Arduino, para que pueda hacer el procesamiento de los datos,
es decir, determinar cuándo es alto o bajo y convertir este valor en un valor entendible para el usuario, se necesita hacer un tipo de conversión a través de un compilador. O sea, hay que cargarle al Arduino un código, el cual lo hacemos acá. Aquí se selecciona un código que se ha desarrollado previamente para que el Arduino lo procese de esa manera. Para eso usamos un programa especial de Arduino que es para la compilación de los códigos. Este código que está aquí es el que se le ha cargado a esta tarjeta, y el código ha sido descrito en el trabajo. Aquí se especifica para qué, o bueno, por lo menos se especifica qué hace cada línea, cada comando que vemos aquí, para obtener los valores que necesitamos para que puedan ser interpretados en LabVIEW. Entonces, una vez los datos se procesen, se van a enviar mediante la simulación también de una terminal virtual y de un puerto de comunicación serial. Esto es muy parecido al puerto serial que conocemos, y lo que hacemos es simularla a través de los pines de transmisión y recepción de datos. Entonces, a este punto, cuando ya se haya cargado el software al programa de Proteus, cuando se simule, vamos a ver que a través de la terminal virtual él nos va a hacer envío en tiempo real de los datos que aquí se están presentando. Como vemos, el nivel varía de acuerdo a cómo yo varíe el nivel de tanque, o por lo menos el potenciómetro con el cual estoy controlando el supuesto nivel del tanque. Y aquí vemos que se activó un actuador. Yo lo tengo configurado en el código que cuando el valor que está en el potenciómetro es menor de 30, pues se enciende un actuador para comprobar de que el procesamiento de datos que hace el Arduino con el código funciona correctamente. Bien, entonces ese es uno de los componentes o pasos que se necesitan para completar el trabajo. El otro es, pues ya como hemos definido el uso de puerto de comunicación serial, aquí hemos escogido el 3. Normalmente el computador solamente trae 1 y 2, pero para eso lo que podemos hacer es usar un programa que simule puertos virtuales. En este caso, yo tengo este programa, el cual me permite crear un par de puertos seriales que estén interconectados entre sí. Aquí yo tengo creado el 3 y 4. Quiere decir que lo que se mande desde el 4 va hacia el 3 y lo que se mande del 3 va hacia el 4. Tienen una comunicación directa entre estos dos puertos. Y el 3 es el que yo he escogido acá en el comping de Proteus para que me haga el envío de datos a través de la terminal virtual. Entonces, teniendo simulados los puertos y establecido de esta manera, lo que resta es seleccionar en el LabVIEW qué puerto de comunicación vamos a usar, y aquí nos vamos a ver los datos que estamos recibiendo de manera instantánea. Entonces, para comprobar el funcionamiento, simulamos en Proteus. Vamos a seleccionar el valor de 71.07. Refrescamos acá, tenemos el puerto 4 seleccionado, corremos nuestro VI y aquí vemos que el dato que estamos recibiendo es 71.07. ¿Listo? Es el mismo que está siendo enviado desde Proteus. O sea, si lo variamos, en este caso bajó a 39, acá también vamos a tener la variación en tiempo real de ese dato. Entonces, de esta manera es que se realiza la conexión entre estos dos distintos software, usando un simulador de puertos virtuales y ayudándonos con Arduino y compilando el código necesario para la transmisión de los datos, el cual ha sido explicado en el documento. Entonces, en este punto solamente nos queda probar el funcionamiento del sistema de supervisión. Para ello, inicialmente manejamos la temperatura deseada,
o la temperatura que se quiere manejar, la máxima y la mínima. Esto para el control del proceso 2. Entonces aquí en este punto ya tenemos todo listo para empezar a simular por procesos. Simulamos el proceso 1, el cual es el proceso de llenado de los tanques y de vaciado. Como vemos, utilizando las funciones y las herramientas de la librería DSC, estamos haciendo la creación de una herramienta para graficar o para visualizar de manera sencilla el accionamiento o desaccionamiento de las etapas. Entonces en este punto vemos que cuando se alcanza a los 30 litros se vacían los tanques. Pasamos a la etapa 2, que es el de calentamiento. Cuando está activa, pues aquí vemos que ya está haciendo la representación del valor que tengamos ajustado aquí. Como la temperatura deseada es menor que la máxima, pues está encendida la candela y tenemos el proceso de calentamiento. Pero si excedemos los 50 como temperatura máxima, aquí se activa la etapa de enfriamiento y el extractor de calor, y si sobrepasamos los 60, un indicador que la temperatura es muy alta. Caso contrario, si bajamos de 35, temperatura muy baja, porque no es la temperatura adecuada para un proceso de pasteurización. Entonces aquí vamos a poner nuevamente la temperatura en 45 y vemos que está nuevamente en calentamiento, y la gráfica de tendencia nos está mostrando las variaciones de los datos de temperatura en tiempo histórico. Entonces para el proceso 3, en este punto activamos el proceso 3. El dato que estamos recibiendo, o que estamos mandando desde Proteus, es 65. Aquí lo tenemos, y me está graficando en el tanque de almacenamiento de distribución 65. Y como nivel medio, yo aquí tengo estipulado que si se pasa por 70 es alto, y si baja un valor de 30 ya es nivel bajo. Acá tenemos 25, acá tenemos 25. Bueno, quizás lo tengo en 20, si mal no me equivoco. Vamos a hacer la prueba poniendo 18. Ahora sí tenemos un nivel bajo, y acá tenemos la representación del tanque también. Entonces para un nivel alto comprobamos y vemos que la transmisión de datos se hace en tiempo real y se completa pues el proceso 1, 2 y 3 para esta etapa. Lo adicional a esto pues es explicar el diagrama de bloques. Este diagrama de bloque de la etapa 1 ya lo hemos explicado, y de la etapa 2 también. Entonces vamos a concentrarnos solamente en la etapa 3. En este punto lo que yo he hecho uso es de una herramienta que me ha servido en cursos anteriores, y es el VISA, que es una función de LabVIEW para reconocer datos a través de puertos seriales, ya sean puertos seriales reales, o sea físicos, o simulados. Para ello usamos este tipo de herramientas que se encuentran en la librería de VISA, de comunicación, de instrumento, de LabVIEW. Entonces estas herramientas lo que nos hacen es generar un sistema de lectura de datos a través de puerto serial por eventos. Esto quiere decir que toma un evento, lo lee y lo descarta para seguir tomando el siguiente evento, tal como un tipo de iteración de datos. Entonces la arquitectura para este tipo de configuración es primero el VISA Configure Serial Port, a la cual se le establece un ratio de audio de 9600 y un puerto de lectura de comunicación o de visualización en este caso. Luego se usa el VISA Enable Event, que es que se habilita la lectura de eventos que van a ser de tipo carácter, y el VISA Discard Event, que lo que realiza es
que una vez se lea el primer dato que entra por esta cadena de caracteres, pues se descarta y viene el siguiente dato para que tengamos una lectura en tiempo real. Esto se conecta a un Visa Wait on Event que lo que me hace es generar un retardo entre la lectura de un dato y del otro. Aquí podemos poner un valor bajo, idealmente que sea menor que el valor de transmisión. En este caso el valor de transmisión que pusimos en Proteus fue de 500 milisegundos, o sea medio segundo, pero la guía establecía que fuese de un segundo. Entonces aquí lo tenemos. El Visa Read, en el Visa Read voy a hacer la definición del contador de bits que me están llegando. Como sabemos, el dato que está siendo enviado desde la terminal virtual es un solo número, un solo carácter, y eso se representa mediante 8 bits. Entonces, si fuesen dos líneas de datos, pues serían 16 o más caracteres. Entonces, hasta aquí lo siguiente es cerrar el puerto de comunicación una vez se haga la parada del proceso. Esto se va conectando a un Shift Register porque, como sabemos, el Shift Register es una herramienta de LabVIEW que nos permite hacer lectura de datos de manera secuencial en el tiempo. Entonces por eso se hace la conexión en un Shift Register. Aquí tenemos una visualización de datos, que es el que tenemos acá en el panel frontal, que es de datos recibidos. Entonces en este punto lo que está haciendo el sistema es una lectura de datos hasta aquí, pero para poder mostrarlos en una tabla o para poder representarlos gráficamente necesitamos darle formato a esos datos que nos están llegando, a esa serie de caracteres. Para eso usamos el Spreadsheet String to Write, que lo que hace es tomar los datos del buffer de lectura del Visa y los incluye en esta herramienta para darles un formato. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle o configurar la lectura que hace esta función a través de formato. Aquí donde dice formato de string, lo que vamos a decidir es si el número que está llegando, para que no se presenten con incongruencias en los números, es definir si el dato es entero, si es un dato como flotante, si es un dato decimal o fraccional, para que él pueda hacer la buena lectura y que el dato que esté llegando pues sea el mismo que se muestre. Entonces el dato de tipo decimal está representado como, para esta función está representado como el símbolo de porcentaje y coma, y entonces aquí ya el sistema está leyendo el dato que está llegando y lo interpreta como un sistema decimal y lo manda al index array para que podamos hacer un trabajo con números en secuencia, con una cadena de caracteres. Y básicamente hasta aquí es el proceso de lectura o cómo funciona el sistema de comunicación a través de puerto serial. Ya luego aquí lo que he hecho es definir una máquina de estado nuevamente, como lo hemos manejado, para mantener otra vez con la ayuda de un selector o con un pulsador de proceso, o sea, al inicio, definir si se mantiene una vez inicia en llenado o se queda en el estado inicial. Para esta etapa entonces solamente he definido tres pasos: el estado inicial, donde todos los indicadores están apagados como lo pide la guía, y el nivel del tanque también está apagado, está en 0, y cuando se presiona el botón de inicio se empieza el programa, se empieza a manejar el paso de llenado de tanque, y aquí ya en este punto, como vemos, el tanque no va a tener el valor de 0, sino que va a tener el valor de la lectura de datos que tengamos por acá, que nos esté llegando a través del puerto de comunicación hacia tanque. Y hemos definido como nivel bajo, pues inferior a 20, medio que esté entre 20 y 70, y alto que sea mayor de 70. Entonces cuando se deselecciona otra vez el proceso 3, pues pasa al estado final, que el estado final pues todo está apagado y no hay lectura de datos, todo está en 0 y no hay representación de la variable tanque para los datos que están ingresando.
Entonces esa es la explicación del diagrama de bloques del paso 3, del subproceso 3. Y pues nada, esta es la explicación de la integración de la etapa 1, 2 y 3 para el curso de LabVIEW en la fase de sistema de supervisión y control. Saludos.